anticipábamos antes de irnos a la pausa. A ver, estamos hablando de hospitales al límite en Chubut. Por otro lado, los trabajadores de salud que no reciben su sueldo, les adeudan 2 sueldos y medio aguinaldo. Sin embargo, la política decidió durante esta cuarentena, encabezada por el propio gobernador de Chubut, hablábamos de Mariano Arcioni, subirse su sueldo en un 300%. Y a partir del sueldo del gobernador se suben los sueldos de todo el resto de los funcionarios del gobierno de la provincia de Chubut. Esto está pasando. Vamos a repasar algunos de los números y cómo está la situación de la provincia hoy. Hablamos de trabajadores estatales que aún les adeudan agosto, septiembre y también el medio aguinaldo, como les decíamos recién. Seguimos. Chubut hoy necesita 17.000 millones de pesos para poner sus cuentas en orden. Esta es la cifra que necesita para ponerse en orden y de ahí seguir adelante. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el déficit que tiene hoy la provincia? 2.700 millones de pesos de déficit. Este es el déficit mensual que estamos hablando de la provincia de Chubut. Y también, ¿cuál es la carga que tiene en cuanto a los sueldos estatales? Estos son los salarios mensuales. 5.000 millones de pesos por mes necesita la provincia de Chubut para pagar los sueldos de los estatales. La situación es realmente angustiante y sobre todo, te diría, un escándalo, ¿no? Estamos hablando de trabajadores de la salud que están poniendo su cuerpo, trabajando a destajo en el medio de una pandemia, una cuarentena y sin embargo no se les paga su sueldo y la política decide sí incrementar su propio salario. Vamos a hablar de esto con Ignacio Torres, él es diputado de Juntos por el Cambio. Ignacio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eleonora, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Allí estábamos repasando, Ignacio, los números, ¿no? Y las dificultades que atraviesa hoy la provincia, pero con la indignación del mal manejo que está teniendo hoy el gobierno provincial, ¿no? Que ha decidido subirse sus sueldos a costa de lo que se le adeuda a los empleados públicos, pero sobre todo a los trabajadores de salud, Ignacio. Sí, como bien decías, esos 2.700 millones de pesos es déficit corriente, o sea que claro, es para cubrir lo mínimo indispensable, que es el pago de los haberes. Ni hablar de infraestructura, de insumos hospitalarios. En Chubut en este momento, Puerto Madryn, por ejemplo, está colapsado. Tenemos un sistema prestacional sanitario que es deficitario, lo era antes del aislamiento obligatorio y la realidad es que no hubo un crecimiento considerable en materia de infraestructura para poder afrontar lo que hoy estamos atravesando. Y sumado a la profunda crisis económica, financiera e institucional, donde las prioridades pasan por acomodar amigos en el poder, por aumentarse el salario a la planta política, cuando hay miles de familias que la están pasando verdaderamente muy mal. Los jubilados no cobran en tiempo y forma en Chubut, por ejemplo. Mirá, también los jubilados están en esa situación. Ahora, Ignacio, vos hablabas recién de la situación específica de Puerto Madryn, de las dificultades y el colapso que hay ya en el hospital de Puerto Madryn. ¿Qué pasa con el resto del sistema de salud de la provincia? No, el sistema sanitario provincial está colapsado. En la zona sur también hay mucha preocupación por el crecimiento exponencial de los casos y también en el interior profundo. Nosotros, es surrealista lo que voy a decir, pero siendo una provincia petrolera tenemos pueblos que están aislados energéticamente, que no tienen conectividad, que hay hospitales donde no se puede nacer, de hecho, literalmente no se puede nacer porque no hay maternidad, porque no hay anestesistas, mucho menos podemos pensar de que de tener los elementos necesarios para afrontar semejante pandemia. Por eso solicitamos en el presupuesto nacional un salvataje económico, una ayuda urgente, además de cubrir los salarios de los trabajadores de la salud, docentes y también los saberes jubilatorios, poder afrontar esta pandemia con elementos básicos, con insumos necesarios en medio de la mayor crisis económica, sanitaria e institucional de la historia de la provincia. Ahora, Ignacio, en el medio de todo esto que vos recién contabas, hablabas de un salvataje nacional que están pidiendo. ¿No hubo ya una oxigenación por parte de Nación y se le envió un fondo de 9.000 millones de pesos a la provincia? Lo que hay es una ayuda financiera.
hay un endeudamiento sistemático producto de un déficit sostenido en el tiempo que puede acomodar en el corto plazo, pero a mediano plazo es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros lo que solicitamos es el mismo criterio que se tomó con La Rioja, que es una provincia que está mucho mejor económicamente que la provincia de Chubut, donde se hizo un aporte de 10.000 millones de pesos por cuestiones esencialmente sanitarias. Bueno, en Chubut tenemos todos los días conflictividad social, esto también afecta la cuestión sanitaria y no son manifestaciones políticas, son jubilados que no cobran, trabajadores de la salud, docentes. De hecho, si hoy existiese un protocolo para poder volver a las aulas, en Chubut tampoco tendríamos clases. Hace más de 2 años y esto no, y medio. claro, mira, 2 años y medio, porque te iba a decir, el tema de la educación y de los salarios docentes no se resuelve hace mucho tiempo en Chubut, ¿no? Recuerdo el año pasado casi no tuvieron clases los chicos. No tuvieron clases. Hay una generación que perdió 2 años y medio de clases. Esto genera asimetrías académicas que se va a tener que resolver de manera urgente y la verdad que no hay hoy una respuesta por parte del gobierno, no solamente para los docentes, sino que no hay respuesta para los padres de esos chicos que lamentablemente no pueden garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la educación. Es muy preocupante y de hecho el gobierno provincial se comprometió con el gobierno nacional a tener una agenda de austeridad fiscal, lo definieron así, y una de crecimiento. La realidad es que a contramano de esa austeridad fiscal que le pidió el gobierno nacional, como bien dijiste, no hacen más que aumentarse los sueldos y acrecentar la planta política de una provincia que está verdaderamente colapsada. Lo último, Ignacio, estaba recordando que hace no mucho tiempo hicimos justamente una nota con respecto a los fondos que le envió Nación a Chubut para construir allí una suerte de Luna Park. Digo, ¿estas son las prioridades que tiene hoy la Argentina? ¿Es necesario construir un Luna Park en Chubut en vez de pagarle los salarios a los trabajadores de salud, a los docentes o pagarle a los jubilados? Las prioridades en Chubut pasan por los amigos del poder más que por ayudar a la ciudadanía, eso está claro. Y no es casualidad que estemos como estamos. Es prácticamente imposible fundir una provincia como Chubut, que a diferencia de otros distritos también tenemos regalías petroleras, tenemos uno de los presupuestos per cápita más altos de todo el país, sin embargo no se puede garantizar ni siquiera el pago de los haberes a los trabajadores públicos. Hoy la justicia no está funcionando como corresponde, la legislatura está sesionando muy poco por problemas gremiales y el Poder Ejecutivo colapsado. La verdad que están dadas las condiciones para que haya una intervención económica por parte del gobierno nacional. Lo estamos pidiendo todos sistemáticamente. Lamentablemente no hay un gobierno que se haga eco de estos reclamos. Un verdadero escándalo el que se está viviendo en Chubut en este momento. Ignacio, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Momento de pausa en PM. Quédate ahí que a la